El libro Imaginemos un Perú mejor y hagámoslo realidad, que estamos desmenuzándolo, Francisco, en conversación con el presente. Imaginación, futuros y realidades es la primera parte en sí de esta compilación de artículos y comienza precisamente cuando uno habla de imaginación. A veces hay quienes señalan pues que se queda en la academia, no es un académico, no es un hombre práctico, no es político. Y la primera advertencia que se hace en uno de los artículos es hay que ser optimistas, no ser ilusos, ¿no? Exacto, exacto. Y esto tiene que ver con este ejercicio de perspectiva práctica, si queremos, ¿no? De llevar esto a la realidad. Y en algún momento se habla de esta dictadura, no recuerdo el término exacto, pero es una especie de dictadura del sueño normativo que tenemos en el Perú y en otros países, ¿no? Donde decimos, bueno, esto se arregla de un plumazo, ¿no? Exacto. ¿Un cambio de constitución es caer en una ilusión también? Yo creo que sí. Pero no solamente la Constitución, es todas las normas, leyes y reglamentos. Leyendo algunos de los libros sobre historia, sobre todo en la época de la colonia, y muchos de mis diálogos con Max Hernández, lo que uno encuentra es algo atávico que viene desde la época de la conquista, es decir, la reverencia por la palabra escrita, la reverencia por lo que se dice y la convicción de que basta que uno simplemente apruebe un texto, emita o simplemente enuncie unas cuantas palabras en términos de intención para que esto automáticamente se empiece a filtrar por todo y las cosas cambien en realidad. Esa famosa frase que decían, la ley se acata pero no se cumple en la época de la colonia, es perfectamente representativa de este sueño, de esta más que sueño, una ilusión de que basta enunciar algo, basta de dictar una ley, basta tener una constitución, basta tener un reglamento por sí solo para que las cosas cambien automáticamente. Y no es así ni aquí ni en la Quebrada del Ají. En todas partes del mundo, la imaginación rigurosa, si no se pone en contacto directo con la realidad y si no se buscan los instrumentos, las instituciones, las acciones, y a las actividades que vinculen esa idea con el comportamiento cotidiano de todas las personas para modificar ese comportamiento, se quedan simple y llanamente en el mundo de las ideas, en el mundo de los conceptos, en el mundo de las narrativas, que están muy bien cuando uno escribe novelas, cuando uno escribe cuentos, cuando uno escribe fantasías. Pero si quiere tener un impacto en términos de gobierno, en términos de orientación, gobierno digo a todo nivel, puede ser gobierno en una empresa, puede ser gobierno en una asociación, puede ser gobierno en una agencia pública. Tiene que saber vincular estas ideas, estos planteamientos de carácter normativo, que generalmente se codifican o en una constitución, en una ley, en un reglamento, en unas directivas, en una política, pero una vez hecho eso, hay que ver cómo se baja al mundo real. Y parte del trabajo que he hecho durante prácticamente toda mi carrera profesional y política ha sido siempre buscar la conexión entre las ideas y el comportamiento cotidiano de las personas, de las agencias, de las instituciones, de tal forma de que no se queden colgadas en el aire las ideas y que no parezcan como pollos sin cabeza corriendo las acciones porque no están iluminadas, no están orientadas por un concepto, una visión que tiene que venir de la imaginación. Este concepto del peruano pasivo que se maneja también en esta parte, se repite hasta ahora, el peruano pasivo en el sentido de que el peruano deja que los problemas le lleguen, ¿no? O que ¿no? el agua le comience a tapar la cara para poder reaccionar. Hay muchos que interpretan que lo que estamos viviendo en parte ahora mismo es consecuencia de ese tipo de actitud. Yo no uso eso, en el libro no uso la palabra del peruano pasivo. Lo que digo son otras cosas que son un poco distintas. Es decir, lo que digo es que muchas veces, en vez de ponernos a actuar en función de las ideas, simplemente nos dejamos llevar. Y esta desconexión entre las ideas y la práctica es la que nos ha pasado una enorme factura a lo largo de muchísimos años. Porque, corrijo, perdóname. Sí. Sin embargo, frente a este potencial, ¿no? Durante varios decenios la mayoría de peruanos hemos observado pasivamente cómo se ha acumulado una serie de problemas que nos ha llevado a una situación
De pobreza Pero generalizada, de extrema desigualdad. No es el peruano pasivo, sino de la pasividad como tal, ¿no? O sea, claro, el tema central es que habiendo tenido todas estas grandes ideas que son iluminadoras, por ejemplo, muy poca gente conoce, y es por parte del problema de historia del Perú, que el Perú fue uno de los pocos países del mundo que nació con un plan. Lorenzo de Vidaurre escribió a fines del decenio de 1810 un famoso documento que se llamaba Plan del Perú. Como no tenía mucha simpatía con San Martín, se lo guardó y se lo entregó a Bolívar. Y este Plan del Perú realmente plantea, en los términos de esa época, una visión de país, un rumbo que había de cuál debería ser el papel de cada una de los estamentos, de cada una de las instituciones y todo. Y hasta digamos, se aventuraba, por ejemplo, en el capítulo sobre los estancos, que eran los monopolios del Estado, a dar unas ideas sobre cómo poner en práctica todo eso. Pero eso, que ha sido una constante a lo largo de muchos años y se ha visto repetida, rara vez se ha filtrado a la realidad, rara vez se ha filtrado hacia la mente de aquellos que realmente toman decisiones, que prefieren buscar su propia concepción, su propia idea, olvidarse de la referencia a estas visiones de futuro que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia y simplemente resolver el problema inmediato o buscar su propio beneficio, olvidarse del bien común y decir ya las cosas se van a acomodar solas, no va a haber mucho problema, ande yo caliente y ríase la gente, porque al final todo, y la famosa frase, que en el Perú hay dos tipos de problemas. Así, los que no se arreglan nunca, los que se arreglan solos. Entonces eso nos ha quitado agencia. Yo creo que este libro y lo que he tratado de hacer no solamente en el mundo intelectual, sino incluso en el mundo político, ha sido devolverle la agencia, es decir, a la persona, es decir, hagamos algo. Por eso, una de las cosas que también está en el libro y que tiene que ver mucho con eso, es eliminar del léxico nacional la frase hay que. Hay que. Es necesario, se debe, todo en tercera persona. Es que hay que. Ya hay que, eso está acá arriba en el aire, que no hay ningún responsable, no hay ninguna palabra que todo eso. Entonces, lo que en el gobierno, cuando un par de veces escuché hay que, dije, se acabó, yo no quiero. Si en vez de decir hay que, me dice quién, cuándo y cómo, cómo, con qué recursos, dónde, o sea que hay que aterrizar. Entonces, mientras no desterremos el hay que, el es necesario o el se debe en abstracto, sin personificar eso en alguna persona, alguna institución, una agencia, algún modo, vamos a seguir teniendo esta desconexión. Son muletillas culturales que hablan realmente de taras de la sociedad, ¿no? Bueno, más que taras son digamos... reflejan, digamos, algo muy profundo, ¿no? Cada características ahí. Por eso es que de vez en cuando hay que leer a los humoristas, ¿no? Para mí uno de mis favoritos es Héctor Velarde, porque él ha capturado, sobre todo para la élite limeña, toda una serie de limitaciones, excusas, por ejemplo, cuando él hablaba de que los limeños nunca nos descantamos por una cosa o por otra, es decir, así, en Lima las puertas nunca están cerradas o abiertas, están juntas. Y luego habla también cómo en todo el país, no solamente en Lima, simplemente el no reaccionar, ya sea si estamos en alguna parte de nuestra selva, de nuestra... el mundo andino y todo, que no reaccionamos ante algo que nos afecta, se va acumulando algo, y creo que el día de ayer hablamos sobre el resentimiento, ¿no? Se va acumulando algo acá dentro, y él lo llama el concho telúrico de acometividad, que esa es la cosa que guardamos adentro y de repente explota, ¿no? En vez de que suceda eso, lo que tenemos que hacer es desfogar progresivamente y reaccionar a lo que sucede en vez de guardarnos las cosas y tener ese resentimiento profundo. Y los peruanos debemos dejar esa especie de tranquilidad, y volviendo al himno nacional, a la versión antigua, la indolencia de esclavo, la indolencia de ciudadano pasivo, sacude, deberíamos decirlo, realmente empezar a actuar en el tiempo real. Pasando del hay que a imaginar este futuro y aterrizarlo. ¿Cómo en el estado actual? Esto es, hay países, por ejemplo, yo recuerdo que en Colombia en un momento trabajar en la dirección de planeamiento era trabajar en la isla de excelencia de ese estado, ¿no?
Y hemos visto otros casos así. Acá, por ejemplo, el CEPLAN parece que se quedó en la idea también, ¿no? O sea, no vemos, ¿no?, ese protagonismo que debería tener. Y pensando en Agenda Perú como una especie de ejercicio también de planeamiento. ¿Dónde se debería procesar? ¿Cómo? ¿Estamos hablando de algo transversal? ¿Estamos hablando de una sola organización? ¿Dónde se procesa esta imaginación? El problema es muy complejo porque realmente implica cambiar toda nuestra concepción del Estado. Y esto no se hace de un plumazo, ni por reforma aquí, ¿no? Tiene que ser una serie de acciones concretas, prácticas, que tengan resultados visibles en el corto plazo. Eso es muy importante, pero que además de tener resultados en el corto plazo, tengan una perspectiva de mediano y largo plazo, que van acumulándose. No es que uno está por acá y otro por allá, sino que uno tiene una concepción integral de cómo cada una de las piezas de este rompecabezas puede ir contribuyendo a tener la imagen final futura. Yo no creo en esos plumazos que cambian todo de un solo cocacho, así como no creo que una constitución va a cambiar todo y vamos a salir en el mundo glorificado. No, por supuesto que tiene un impacto simbólico, pero lo que hay que hacer en términos de reforma del Estado, fijarse en algunos temas críticos. Y veamos el tema de planificación, por ejemplo, y acción. Ahí hay una cosa que la mayoría de personas a veces no entiende de lo que tenemos a disposición de nosotros y cómo emplearlo. Yo creo que esta es una de las tareas de un gobierno que tiene 5 años. En primer lugar tenemos el Acuerdo Nacional. La gente cree que el Acuerdo Nacional, como dijeron algunos absolutos despistados y francamente ignorantes, que es un té de tías, porque creen que el Acuerdo Nacional tiene que hacer algo. No. El Acuerdo Nacional es una institución de pedagogía política. Es un lugar donde las personas con diferentes puntos de vista, que no han estado acostumbrados a dialogar, a entenderse mutuamente, a buscar lugares de consenso, aprenden a hacer eso. Es un instrumento central, ya va a cumplir 20 años y yo creo que sus diferentes secretarios técnicos han ayudado a cambiar un poco el clima político. Pero no le pidamos más. Esa pedagogía política se traduce en políticas de Estado que son como faros que iluminan el futuro, pero no son una cosa que se ejecuta o que se hace. De allí hay que pasar a otro nivel, y ese es el nivel que debería tener un CEPLAN. Es decir, de toda esta gama de políticas de Estado, de faros que alumbran el futuro, un gobierno que llega a ejercer el poder, que es elegido y acá, ¿qué cosa escoge todo eso como sus prioridades en función de su ideología, de quiénes son los que lo apoyan, etc. O sea, no tendría por qué ser un corsé para un gobierno. No, en algún momento del libro señalas que, claro, puede ser fastidioso, ¿no?, el Acuerdo Nacional porque crea políticas de Estado para el que se siente atrapado. Permite decidir cómo, el qué, la secuencia, la prioridad. Y sabiamente el Acuerdo Nacional no ha entrado a eso, porque esa es la labor del CEPLAN. Pero luego, una vez que el CEPLAN hace eso, ahí se divide la tarea en dos partes. Hay algunas de estas acciones que requieren de normas legales, que requieren de leyes. Eso es la tarea del Congreso. Y otras que requieren de acciones de carácter ejecutivo, de políticas públicas. Entonces, del CEPLAN para abajo, en términos de conectar esas visiones de futuro con los cambios que tienen que darse en la realidad, de ese plan para abajo vienen dos caminos, el marco legal, la acción del Ejecutivo, que al final, en el día a día del del Consejo de Ministros, de los ministerios, tiene que plasmarse en una serie de intervenciones y acciones de política pública real, puesta en práctica e implementada, para cambiar el comportamiento de los agentes económicos, sociales y políticos. Entonces, la puesta en práctica de esta visión requiere de todo un andamiaje. Si uno no tiene eso en mente y luego lo aplica a diferentes áreas, por ejemplo, puede ser todo el tema de una política que es importantísima y que no le hemos dado suficiente atención, que es todo el tema de política urbana. El 60 y tantos % de nuestra población vive en ciudades de diferente tamaño. Y sin embargo, solo durante el gobierno de transición es que logramos articular, después de muchos años, una política de desarrollo urbano, por ejemplo, que todavía requiere mucho más para ponerse en práctica. Pero en fin, a donde voy es,
La reforma del Estado no es que uno viene y pum, pum, cambia el Estado. Tiene que tener conciencia de todo este andamiaje que está a nuestra disposición y que tenemos que emplear juiciosamente en un contexto o en otro contexto ya para responder a uno u otro desafío. La reforma del Estado efectivamente es un concepto que se repite a lo largo del libro. La modernización productiva es una meta que es todavía vigente, evidentemente. Definitivamente, nos tenemos ahí una deuda muy grande. Pero curioso, recordemos, modernización productiva, se escribió esos textos hace casi 20 años. Así es. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado. Ya la modernización productiva como tal probablemente es un concepto un poco limitado. Habría que volver a la vieja idea de Fernando van Silber, que se remota a 30 años, de una transformación productiva. Y ya no es cómo nos industrializamos. Exacto, el fetiche de la industrialización. O sea, se ha convertido en un fetiche. Incluso ya hace 20 y pico años señalabas que, oye, ya Corea te dio vuelta por acá, o sea, seguir pensando en un modelo clásico de industrialización, pues es francamente... No. Ahí tenemos que dar un salto muy grande y tenemos la posibilidad de hacerlo. Y el salto grande es hacer lo mismo que hicieron hace 40 años en Corea, en el contexto mundial, en el contexto tecnológico y en el contexto propio de este país. Y no solo Corea. Si yo he sido testigo de excepción de Corea, porque he estado en los años 70, cuando he visto cómo ha salido, he estado en China en los 80 y en los 90, he visto lo que hizo China, he estado en Vietnam a principios de los 90, he estado en Singapur entre los 70 y los 80, entonces he visto de primera mano y he dialogado con sus autoridades lo que ellos hicieron. Lo que ellos hicieron en esa época no tiene sentido hacerlo ahora. El mundo ha cambiado, las tecnologías han cambiado, la inteligencia artificial, las tecnologías de información, todo eso han dado un vuelco a todo lo que son las actividades productivas y sociales. El concepto de empleo o de trabajo, básicamente, o de puesto de trabajo, que ha prevalecido a lo largo de la historia durante 130, 140 años, desde que se inventó a fines del siglo XIX, porque antes la idea de un puesto de trabajo en el cual una persona lo solicita o trabaja y se queda allí y se pasa 10 años. Ya hace carrera, entre comillas. Ya hace carrera, entre comillas, desapareció. En la actualidad los jóvenes no se quedan más de 3 o 4 años en un puesto de trabajo, si es que consiguen otro. Lo que hay que hablar ahora ya no es de puestos de trabajo y de empleo convencional. Hay que hablar de un concepto más amplio, maneras de ganarse la vida. Y ganarse la vida incluye, lo que no incluye en estos puestos, que es el emprendedurismo. La gente que se crea su propia chamba, los que se crean su propio puesto de trabajo, los emprendedores. En fin, hay toda una gama de nuevas, y además con las nuevas tecnologías se está repotenciando lo que existía antes de la industrialización masiva del siglo XIX. Antes de la industrialización masiva, lo que habían eran talleres, muchas veces en la casa. ¿Ves? Aquí tengo mi estudio y otra, esto es mi taller, sigamos, si quieres ponerle el taller medieval o si quiere ponerlo usted, Enrique, me acerco más a la etapa preindustrial. Y de acá producimos con un grupo de gente. Y lo mismo se está haciendo en muchas otras partes. Y la tecnología de información ha permitido, excepto en algunos campos, eso es lo interesante, hay que tener una visión clara de perspectiva de cómo las tecnologías de información y todas las otras tecnologías alrededor de materiales, de tecnología espacial, tecnología de, en fin, todas estas gamas, nuevos productos químicos, etcétera, han cambiado las oportunidades. Entonces, volver a la industrialización de la manera que se pensaba en los 70 y los 80 y hasta los 90, no tiene sentido en el mundo que se nos viene, que ya está acá encima. Y más aún, si le metemos el tema de medio ambiente y cambio climático, el desplazamiento violento de lo que era la industrialización de los 70, 80 y 90 a una nueva forma de organizar las actividades productivas de vanguardia, por decirlos así, que ya incorporan la dimensión ambiental desde el inicio y no como un añadido para remediar, eso cambia radicalmente y localiza mucho más las actividades productivas de lo que era en la concepción de industrialización, que era igual en todas partes, ¿no? Vamos a dejar por el momento entonces este imaginando el futuro del país para retomar nuestra conversación con algo que es el aquí y ahora
y es muy complicado, que es el tema de gobernabilidad. Perfecto.